Vamos a orar antes de entrar a la predicación de la palabra del Señor. Gracias, Padre, por este tiempo de memoria, de recuerdo de la obra de tu Hijo Jesucristo, Señor, a nuestro favor, en nuestro lugar en esa cruz. Gracias por su resurrección y su autoridad sobre todo nombre, un nombre único, exclusivo, en quien podemos ser salvos. Gracias por recordarnos que tú un día vas a volver. Hasta que tú vuelvas, Señor, tú nos has encomendado que demos testimonio de tu Evangelio por medio de nuestras vidas y por medio de nuestra boca. Y, Señor, queremos hacerlo así y pedir perdón por nuestros pecados, Señor. Deseamos, Señor, serte agradable. Anhelamos que nuestra vida sea para tu gloria, Señor, en obediencia a tu palabra. Y ahora, Señor, rogamos que sea tu Espíritu Santo quien guíe, Señor, este tiempo y quien alumbre nuestro entendimiento para conocer la grandeza de participar de tu cuerpo, de tu iglesia, y estar sometido al señorío de Cristo, quien es la única cabeza. Esto oramos en el nombre de Jesús. Amén. Estuvimos el domingo pasado meditando en Primera de Timoteo, aunque no vamos a estar en esta mañana en Primera de Timoteo, pero estuvimos observando cómo la iglesia en ocasiones debe ser instruida, corregida, en cómo el liderazgo debe ser reconocido en la iglesia, el liderazgo pastoral. Y una de las funciones del liderazgo es observar con detenimiento a quien reconoce que el Señor está llamando y capacitando para el cuidado de su iglesia. Y es responsabilidad del liderazgo sobreveer la situación espiritual de la iglesia, de cada miembro, cuidarlo, protegerlo, alimentarlo, como un pastor hace con las ovejas. Y esta responsabilidad no se estaba aplicando o no se aplica en muchas ocasiones en las iglesias, lo cual es motivo de desviarnos del propósito de Dios y por tanto esto trae problemas y confusión y divisiones en las iglesias. En esta mañana vamos a considerar en 1 Corintios capítulo 12 lo que significa participar del cuerpo de Cristo, formar parte del cuerpo de Cristo y hacerlo con la verdad que alumbra nuestro camino, nuestro pensamiento y no por nuestros impulsos, opiniones o aquello que creemos que significa ser parte de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo, pero que simplemente está afectado por un pensamiento caído, afectado también por lo que el mundo está mostrando cuando se juntan personas con un mismo propósito. Pero el cuerpo de Cristo es único, exclusivo. No hay otro grupo de personas que pueda compararse en la historia y en la tierra con la iglesia de Dios. Así que vamos a leer el pasaje, 1 Corintios capítulo 12, versículo del 12 al 27. Y ahora vamos a exponer lo que este pasaje nos enseña. 1 Corintios capítulo 12, del 12 al 27, dice así. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu.
porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no os necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. De manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado uno por otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno individualmente un miembro de él. La idea principal de este pasaje nos muestra que Dios establece a cada creyente en la iglesia con un ministerio. Dios es el que establece a cada creyente en la iglesia con un ministerio. Y además nos dice este pasaje que todos somos necesarios. Que no hay ningún miembro en el cuerpo que no sea necesario para el resto. Este pasaje nos enseña también que cumplir con nuestro ministerio en la práctica del don que el Espíritu Santo nos da y cuidar de los demás es cumplir y obedecer la voluntad de Dios. Poner en práctica el don espiritual que Dios nos da para la edificación y el cuidado del resto de los creyentes. Esto es cumplir con obediencia a su voluntad. Ahora, observa que en los versículos del 1 al 11, en nuestro contexto inmediato, nos dice que la Trinidad, Cristo, el Espíritu Santo y el Padre, que forman una misma unidad, una misma esencia, y cada uno tiene una función diferente con respecto a lo que está obrando la Trinidad en el cuerpo. Observa el versículo 4, por ejemplo. Dice el versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Es decir, que por el mismo Espíritu Santo, cada uno de los creyentes recibimos distintos dones. Pero no lo recibimos de distintos espíritus, sino que es un mismo espíritu quien reparte los dones en el cuerpo. Estos dones son regalos que recibimos sin merecerlos, sin poseerlos por nuestro esfuerzo, sin haber nosotros participado en ese don, en esa habilidad, en ese regalo. Ya que Romanos capítulo 1, versículo 11, dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Y esto es la obra del Espíritu Santo, confirmando la salvación en este comienzo de la iglesia. Pero observa que el versículo 5 también nos dice que por el mismo Señor Jesús hemos recibido distintos ministerios. Dice el versículo 5, ¿hay diversidad de ministerios? Sí.
pero hay una realidad que no debemos olvidar. Pero el Señor es el mismo. Es el mismo Señor el que está guiando y distribuyendo las formas, las maneras de servir. La vida de Cristo es nuestro ejemplo supremo y además es en la autoridad de Cristo que podemos servir. Recuerda Marcos, capítulo 20, versículo 25, dice ahí en el Evangelio de Marcos 20, 25, cuando la madre de Santiago y Juan le pide a Jesús por sus hijos, él le responde: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero aquí viene la corrección del Señor Jesús, versículo 26, Marcos 20, 26. Mas entre vosotros no será así. La iglesia de Cristo no se rige conforme a la forma en que vemos que el mundo se rige. Entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre, y es el ejemplo de Cristo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, aun cuando ese fue su derecho y ese era su merecimiento, que le sirviéramos, pero su ejemplo fue mostrar que Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por rescate de muchos. Así que el Espíritu es el mismo y hay distintos dones. El Señor Jesús es el mismo y hay distintas maneras de servir. Versículo 6. También vemos que hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Este se refiere al mismo Dios, al Dios y Padre, con distintas operaciones. Esta palabra operación en el griego es energeo, es decir, el efecto de una cosa que se lleva a cabo. El fruto de un ministerio depende de la obra de Dios. Aquello que hacemos para Dios depende de Él el fruto que traiga. No somos responsables de traer frutos, somos responsables de cumplir con la voluntad de Dios, esperando que Dios hará que su palabra opere conforme a su voluntad. Así que hay maneras diferentes en que los ministerios ejercen resultados en la congregación, pero es Dios quien hace todas las cosas. Todo se refiere en este contexto a estas dos realidades. Dones, ministerios, todo lo hace Dios en todos los creyentes. Esto es lo que Pablo está llamando a la iglesia de Corinto, que están centrados en ellos mismos y en ese partidismo de ser uno de Pablo, otro de Apolo, otro de Pedro, en que Pablo, movido por el Espíritu Santo, nos expone que hay un trino Dios quien está operando en su iglesia y todos los creyentes somos resultado de la operación que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Colosenses capítulo 1, versículo 29, dice que para lo cual también trabajo, dice Pablo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y lo que Pablo está diciendo no es exclusivo de Pablo, sino que cada creyente que forma parte de la iglesia de Dios, todo lo que hace, lo hace por el poder que Dios nos ha dado, el poder de Dios que actúa poderosamente en nosotros. Así que esta es la conclusión en este pasaje que nos enseña que la Trinidad nos capacita para cumplir una tarea específica que cada uno de los miembros de la iglesia ha recibido para glorificar a Dios. Y de antemano Dios preparó todas estas obras para que anduviéramos en ella, como dice Efesios 2:10. Así que entremos en este párrafo mostrando cómo el único Dios verdadero
es el mismo que está obrando en cada creyente, además en el mismo cuerpo. Observa que no todos tenemos las mismas tareas. Versículos 8 y 10 dice ahí, versículos 8 al 11, perdón. 1 Corintios 12, versículo 8. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu. A otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. A otro dones de sanidad por el único Espíritu. A otro poder de milagro. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritu. A otro diversas clases de lengua. Y a otro interpretación de lengua. Sí, hay diferentes dones. Y ya hemos estudiado en otras ocasiones que en esta lista están incluidos los dones milagrosos que fueron usados y utilizados por Dios durante el comienzo de la iglesia para autentificar el mensaje que la iglesia está predicando. Y que a día de hoy, después de los apóstoles y de que la palabra de Dios se ha cerrado en el canon y Dios ya no habla más por palabra, ya todo está escrito en su palabra en la Biblia, estos dones milagrosos no están hoy en vigor, ya que el propósito de Dios se ha cumplido en ellos. Pero ahí hay una lista de 9 dones distintos, pero el énfasis no es en las diferencias de dones, el énfasis es el mismo espíritu, el mismo origen. Obsérvalo el versículo 8, por el espíritu, al final el mismo espíritu. Versículo 9, el mismo espíritu y al final el único espíritu, no hay otro. Dice el versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de él. Así que la aplicación de este versículo nos muestra, hermanos, que Dios nos capacita con todo lo necesario para cumplir su voluntad dentro de una congregación local. Dios nos capacita por su Espíritu con todo lo necesario para cumplir con su voluntad dentro de una congregación local. Esto también nos implica que no podemos servir a Dios en la iglesia sin dependencia de su poder en nosotros. No podemos servir a Dios si no somos capacitados por Él y si no lo hacemos conforme a su palabra. Esto resumirá que lo hacemos para su gloria. Así que no formamos parte de un cuerpo para hacer lo que queramos y como queramos. Formamos parte de un cuerpo en el que no hemos sido añadidos por nosotros, sino por la gracia de Dios para hacer lo que Dios quiere conforme a su voluntad, conforme a la obra que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Así que en el versículo 11 vemos ahí que Dios por su Espíritu reparte los dones como Él quiere. Es la autoridad de Dios, porque es la iglesia de Dios. Versículo 18 lo vuelve a recalcar. También lo dice ahí, que Dios es quien por su voluntad coloca a cada uno en la iglesia con un ministerio según el don que ha recibido. Así que, hermano, pon atención. Queda descartado que seamos nosotros quien elijamos lo que vamos a hacer dentro de la iglesia. Queda descartado que sea conforme a nuestra propia voluntad, sin la guía y el poder del Espíritu Santo, lo que elijamos, ¿qué vamos a hacer en la iglesia de Dios? Esta era la actitud de estos creyentes. Utilizaban el formar parte de una iglesia local para elegir qué iban a hacer para su propia gloria cada uno. Iban a decidir qué es lo que es mejor visto y a ello se iban a dedicar, a empeñar. Ellos iban a decidir sus aspiraciones en el cuerpo, sin tener en cuenta la gracia de Dios y el poder de Dios obrando en ellos. Ellos iban a cumplir lo que Pablo está diciendo en el versículo 31. Observa lo que dice el versículo 31. Dice ahí en vuestra Biblia, mas desead ardientemente los mejores dones. Y esto no es una traducción fiel al texto original.
En el versículo 31, Pablo, movido por el Espíritu Santo, no está dando el mandato de que busquemos ardientemente los mejores dones, porque es lo que acaba de enseñar, es lo contrario que acaba de enseñar en el párrafo anterior. Que muchos están allí buscando los mejores dones y menospreciándose unos a otros. Sino que el versículo 31 debe ser traducido como sigue. Escucha. Mas vosotros deseáis ardientemente los mejores dones. En el original, ese verbo se puede traducir tanto un imperativo como un indicativo. Desead o deseáis, como un mandato o como una realidad. Y es el contexto el que nos muestra qué tipo de verbo se está usando. Aquí debería ser traducido, versículo 31. Vosotros deseáis ardientemente los mejores dones, pero yo os muestro un camino más excelente. Ese es el contraste. Vosotros deseáis los mejores dones conforme a vuestra opinión, para vuestra gloria. Pero el contraste es que yo os muestro un camino aún más excelente, el camino del amor. El amor de Dios y el amor de Dios para unos para con otros. Así que vemos que hay diferentes dones y cada uno hemos sido puestos en el cuerpo de una manera exacta para que podamos cumplir la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo explica Pablo la actitud que debe tener el creyente en la iglesia, en la función y el ministerio que cada creyente debe realizar en la iglesia? ¿Cómo explica Pablo esta actitud que debemos tener? Versículo 12. Esta es la actitud. Mira lo que dice. Mira lo que dice, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Es decir, Pablo aquí utiliza lo que se conoce como un símil. Un símil entre la unidad de la iglesia con la unidad del cuerpo. Es decir, un símil es una comparación formal o explícita que se caracteriza por el uso de la conjunción como. Es decir, ahí lo vemos, así como el cuerpo, y lo que Pablo está utilizando es el cuerpo físico, lo que conocemos, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, así también es Cristo. Ese es el símil. Esta palabra cuerpo aparece 18 veces en este pasaje. Y es la idea principal de cómo el creyente debe vivir en la iglesia local, siendo consciente que forma parte del cuerpo de Cristo. Versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno, así también Cristo. Es decir, el cuerpo es el mejor ejemplo que el Espíritu Santo ha usado para mostrar la unidad y la diversidad. La unidad y la diversidad en la iglesia de Cristo. Compuesto por muchos miembros diferentes de distintos tamaños, texturas, color, materia, dureza, etc. Pero siendo muchos, todos somos uno. Y esto es la enseñanza que todo creyente debe recordar a medida que estamos sirviendo al Señor, formando parte de una iglesia local. La enseñanza principal es que debemos mantener la unidad con personas diferentes a nosotros, con dones diferentes a nosotros, con tareas diferentes a nosotros, pero que todos debemos mantener la misma unidad en este cuerpo. El mismo propósito, la misma verdad, el mismo bautismo. Observa lo que dice Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5. Unas páginas más atrás. Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Romanos 12, 5 dice,
Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Es decir, aunque somos diferentes, formamos parte de un mismo cuerpo. Esto es el cuerpo que es de Cristo. Y la comparación del cuerpo como la iglesia con el cuerpo de Cristo es que nos señala que Cristo es la parte esencial, fundamental, la autoridad sobre el cuerpo, porque Cristo es la cabeza. Efesios capítulo 4, recuerda como versículo 15 se nos dice que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es, debemos seguir la verdad en el vínculo del amor, seguir en el conocimiento de la palabra de Dios, hablarnos la verdad unos a otros en amor, creciendo juntos en dependencia de aquel que es la cabeza. Este es Cristo. Porque no hay otro nombre dado el cielo a los hombres en que podamos ser salvos. Porque además no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos estar unidos en un mismo cuerpo. Este es la cabeza, Cristo. Como dice Efesios 5:23, en el ejemplo de cómo el marido, la relación que muestra el marido con su esposa, dice ahí, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y continúa completando esta idea, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, siendo Cristo la cabeza de la iglesia, quien confiere unidad, la unidad que tenemos en una misma congregación es la unidad de tener a Cristo como nuestra única cabeza. No comparte Cristo la autoridad con nadie, la autoridad solamente es de Cristo, la cabeza. Es Cristo quien confiere unidad, quien confiere vida, quien confiere capacidad, movimiento, ministerio, propósito. Observa en Efesios capítulo 4, versículo 1. De manera práctica, dice aquí Pablo, después de haber visto lo que hemos recibido en Cristo Jesús, cómo hemos sido llamados a vivir conforme a esa gracia que hemos recibido, dice versículo 1, yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Y esto es con una característica, mira el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre. Esto es fundamental para vivir una vida digna con la vocación con que el Señor nos ha llamado, porque lo primero que va a surgir de nuestra manera de vivir en el cuerpo es nuestro orgullo, en nuestra vanagloria. Y por eso lo primero que se nos dice, el versículo 2, que vivamos con toda humildad, con mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en el amor de Cristo. Y dice el versículo 3, esforzándoos por preservar. Esta palabra preservar no es producir, sino mantener lo que ya hemos recibido. ¿Preservar el qué? Dice, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y esta es la unidad del Espíritu. Versículo 4, hay un solo cuerpo, ¿sí? Y dice también, y un solo Espíritu. Así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Hay un solo Señor, hay una sola fe, hay un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Así que es Dios, por medio de la obra de Cristo, quien confiere la unidad que la iglesia debe preservar, proteger con toda humildad y mansedumbre. Ahora, esta es tu tarea principal, en formar parte de una iglesia local como esta. Reconocer a Cristo es tu deseo prioritario.
Reconocer a Cristo como tu cabeza, como autoridad, ¿es tu principal deseo obedecerle? ¿Es tu deseo conocer lo que Dios ama para obedecerlo y lo que Dios aborrece para desecharlo? ¿Es tu vida lo que Dios quiere que sea? ¿Piensas que Cristo no cuidará de su cuerpo de manera que cada uno cumpla con su ministerio? Es que tú y yo necesitamos examinar nuestra vida. Y aún más después de haber participado de la mesa del Señor, para dejar que sea el Espíritu Santo quien nos santifique, nos capacite con humildad y servicio en amor, en el amor de Cristo y guardar la unidad del cuerpo de la iglesia. La cabeza es insustituible. Y por eso, cuando hay problemas en la iglesia que atentan contra la unidad, ese es un ataque contra la cabeza. Ese es un ataque contra la cabeza. Cuando nos rebelamos con lo que Dios ha hecho en nosotros, nos ha capacitado en nosotros, y nosotros establecemos nuestra dirección, lo que queremos ser en el cuerpo, cómo queremos que nos vean, que nos valoren en el cuerpo. Cuando son nuestras expectativas, la forma en la que nosotros participamos de un cuerpo, nos estamos rebelando contra la cabeza, porque Él es quien está obrando en nosotros para hacer su voluntad. Veamos 3 puntos principales en este párrafo. En primer lugar, ¿cómo formamos parte del cuerpo? ¿Cómo formamos parte del cuerpo? Dice el versículo 13, la forma en la que hemos formado parte del cuerpo. Versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judío o griego, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es decir, la manera en la que somos incluidos en el cuerpo no se lleva a cabo por ninguna actividad de iniciativa humana. Es lo que está diciendo el versículo. No formamos parte de una congregación porque nosotros lo hemos decidido. Esto abandona y humilla toda propuesta de cada persona que piensa que forma parte de una congregación. Está determinado por lo que yo decido y por lo que yo digo y por lo que yo he tomado la iniciativa. Porque dice el versículo, mira, por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Ese verbo, fuimos todos bautizados, es pasivo para nosotros. Nosotros no participamos en ese bautismo, hemos sido bautizados. Este bautismo no se refiere al bautismo del agua, se refiere a la participación del bautismo espiritual, como por la obra del Espíritu Santo hemos sido unidos, bautizados, cubiertos con Cristo, como lo enseña Pablo en Romanos capítulo 6. Pero nosotros hemos sido pasivos, no fue nuestra decisión. Voy a bautizarme con Cristo. El bautismo del agua física sí es obediencia y mandato para los que han sido anteriormente bautizados por el Espíritu en Cristo. Pero tú y yo formamos parte del cuerpo por la obra soberana del Espíritu, no por nuestra iniciativa. Como dice ahí, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así que no está diciendo y todos hemos decidido beber, sino que se nos ha dado a beber. No estaba a nuestro alcance, no queríamos, pero el mismo espíritu es el que nos está alimentando, está produciendo en nosotros la vida espiritual y el crecimiento espiritual. Formamos parte del cuerpo por la acción y la obra del Espíritu Santo. Pero en muchas ocasiones nos empeñamos en que nuestra participación, dónde y el cómo, lo decido yo.
en base a mi opinión, en base a mis deseos, en base a mi criterio. Otros ejemplos que hacen que el Espíritu Santo lo veamos como aquel que soberanamente nos ha introducido en el cuerpo es cuando se nos dice que el Espíritu Santo nos ha añadido a la familia de Dios. Nos ha injertado en el olivo, nos ha injertado en la vid verdadera, cuando nos ha hecho un solo pueblo, nos ha hecho un solo cuerpo. De nuevo, versículo 13 dice, fuimos todos bautizados en un mismo cuerpo. Y fuimos todos, se nos dio a beber de un mismo espíritu. Juan capítulo 7, versículo 37, recuerda que Jesús dice ahí en Juan 7, 37, en el último día, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Los que creyesen en Él son aquellos que por la obra del Espíritu han nacido de nuevo, se han arrepentido de sus pecados, creen en Cristo y han recibido el Espíritu Santo. Y dice, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Así que participamos del cuerpo de Cristo de manera pasiva, porque por la gracia de Dios se nos ha dado esta participación por la obra sobrenatural del Espíritu, al darnos un mismo bautismo y al darnos a beber un mismo Espíritu. Así que no formamos parte del cuerpo porque ofrendemos. No formamos parte del cuerpo porque asistamos con regularidad. No formamos parte del cuerpo por participar en algunos ministerios. Eso en muchas ocasiones engaña o ha sido confusión para muchos que en realidad nunca formaron parte del cuerpo, pero parecían que sí porque participaban en los ministerios. No podremos ser bautizados si no es por la obra sobrenatural del Espíritu. No formamos parte del cuerpo porque nuestros padres fueron cristianos y participaban de esta congregación local. O porque vengamos de una tradición cristiana. No es por nuestra iniciativa que somos parte de esta iglesia, hermano. No somos iniciativa, no es por nuestra iniciativa que formamos parte de la iglesia de Dios. Dios reparte los dones y lo hace como Él quiere. Somos parte del cuerpo por su obra, por su voluntad, por su gracia. Así que la primera implicación para nuestras vidas es darle gloria y alabanza a su nombre por habernos hecho parte de su cuerpo sin que nosotros quisiéramos y deseáramos ni pudiéramos, sino por la obra sobrenatural del Espíritu Santo, quien cambió nuestros deseos. Y ahora sí vemos la gloria de Cristo, ahora sí creemos en Cristo y ahora sí queremos vivir vidas de obediencia que honren a Cristo. Pero esto es importante. Somos parte del cuerpo por la obra sobrenatural de Dios. Es la provisión de Dios, quien nos ha dado salvación y además con la salvación formar parte de su único cuerpo. Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda Cristo hizo perfecto para siempre a los que son santificados. Y esta palabra santificados son los que son apartados para Dios. En segundo lugar, vemos el peligro. El peligro. Y vamos a ver dos bloques del peligro. Versículo 14 al 18. El peligro de la envidia y el orgullo. El peligro de la envidia y el orgullo. Versículo 14 al 18. Mira lo que dice el peligro de la envidia y el orgullo. Versículo 14. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y ahora viene una suposición.
Pongámonos que el pie dice, o como dice el texto, si el pie dijera, en el caso de que el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, y ahora viene, después de la suposición, la afirmación, la realidad, la enseñanza correctiva si alguien dice esto. No por eso deja de ser parte del cuerpo. En el hecho de que haya una suposición de que el pie desee ser algo diferente a lo que Dios ha determinado que sea y tiene el anhelo de ser mano, hasta tal punto ese hecho de que el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, la realidad es que no deja de ser parte del cuerpo por su envidia. Esto es la envidia. Es decir, el pie quisiera ser mano. Versículo 16. Si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, esta es la realidad. No por eso deja de ser parte del cuerpo. Es decir, no tiene derecho y no puede dejar ser parte del cuerpo por el hecho de que el oído quiera ser ojo. Pero vemos esos dos paralelos, esas dos suposiciones. Un pie y una oreja que quieren ser mano, que quieren ser ojo. Y esto es el lenguaje figurado, ¿verdad? Lo que nos está indicando es que en el caso de que un miembro vea a otro miembro, sienta envidia de ser como él y rechace la función y el don que Dios le ha dado para ser pie o oreja, y sienta envidia porque quiere ser mano, quiere ser ojo. Cuando en lugar de cumplir lo que Dios nos ha dado, queremos hacer lo que nos gustaría. Lo que vemos que otros hacen y nos parece más atractivo. Y esto sucede cuando elegimos ministerio por nuestro gusto. Es que a mí me gusta hacer esto, porque nos entretiene, porque lo pasamos bien, porque disfrutamos, porque nos sentimos realizados. Entonces yo voy a formar parte del cuerpo, no porque Dios lo diga, ni como Dios lo diga, sino movido por la envidia cuando estoy buscando mis propios gustos. O por la simpatía con otros. Cuando otros hermanos que nos caen bien lo hacen y yo quiero hacer lo que ellos hacen y quiero ser tratado como veo que ellos son tratados. Cuando siento envidia de cómo otros están sirviendo a Dios y me parece ridículo hacer lo que Dios me ha mandado hacer. Elegimos ministerio en muchas ocasiones, no por gusto y simpatía, sino también por lo que otros dicen. Porque nos sentimos animados por otros y nos dicen, venga, haz esto, necesitamos que hagas esto. Y yo ni quiero hacerlo. Y creo que Dios no me ha mandado a hacerlo, pero porque quiero buscar el agrado de otros, entonces lo hago. A veces elegimos ministerio, ¿cómo vamos a servir al Señor en la iglesia? Para sentirnos útiles. Hasta que no me lo pidan, no voy a hacer nada. Para sentirnos útiles, de manera en que uno se va a quedar pasivo en nuestro servicio al Señor hasta que alguien venga y me lo pida. Pero aquí lo que vemos es que el pie y la oreja están siendo envidiosos por no ser mano, por no ser ojo. Y el cuerpo de Cristo funciona cuando todos hacemos lo que Dios nos ha capacitado a hacer, para el beneficio de los demás y no para nuestra envidia. Por eso dice al final, versículo 18, que Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó, esto es, conforme a la voluntad que Dios quiso hacerlo. Y no solamente con envidia, sino a veces formamos parte del cuerpo y lo hacemos con orgullo. Este es el peligro de formar parte del cuerpo. No solamente por la envidia, sino por el orgullo.
Observa lo que el versículo 15 y 16 terminan con esta realidad. No por eso deja de ser parte del cuerpo. Versículo 15, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Versículo 16, no por eso deja de ser parte del cuerpo. ¿Pero qué significa esto? En la Reina Valera esto se expresa como una pregunta. ¿Por eso no será del cuerpo? Pero lo que nos indica esta pregunta o esta afirmación, no por eso no deja de ser parte del cuerpo, nos indica que nuestra reacción natural cuando sentimos envidia del ojo y no quiero ser ni pie ni mano, sino que quiero ser ojo y quiero ser oído, es decir, entonces no formo parte de este cuerpo. Esta es la actitud orgullosa. Es decir, no voy a ceder en mi empeño. Yo quiero ser esto y si no lo soy, entonces no formo parte del cuerpo. Y Pablo está diciendo, eso no es verdad. Esa es la actitud orgullosa con la que nosotros respondemos a nuestra envidia, a nuestros deseos de formar parte en el cuerpo, no conforme a la voluntad de Dios, ni conforme a la autoridad que Cristo tiene como cabeza, y entonces reaccionamos de manera común contra la unidad del cuerpo. Observa, hermano, que dice, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Eso atenta contra la unidad del cuerpo. Porque no hago esto, entonces ya no hago nada. O porque no me dejan esto, entonces yo ya no hago nada. O porque no consigo alcanzar lo que yo creo que debo aspirar a alcanzar, entonces no hago nada. Puede que no sea el momento, puede que no sea la forma en la que debes realizar tu ministerio. Cuando uno siente que en lugar de ser mano, en lugar de ser pie y oído, quiero ser mano y quiero ser ojo, debes orar al Señor. Y no responder con orgullo diciendo, entonces no participo, no soy parte del cuerpo. No, debes orar al Señor. Señor, enséñame, guíame y buscar la dirección del liderazgo que Dios ha puesto en la iglesia, en la congregación, para sobreveer el cuerpo de Cristo. Cuidar del cuerpo, orar al Señor y buscando en consejo el discernimiento de cuál es la función y el don que Dios nos ha dado a cada uno para cumplir en el cuerpo, pero no responder con el orgullo que atenta contra la unidad. El segundo bloque de peligro que vemos cuando formamos parte del cuerpo y que atenta contra la unidad del cuerpo tiene que ver con el peligro de la autosuficiencia y el menosprecio. Autosuficiencia y menosprecio. Obsérvalo, versículo 20. Versículo 20. Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y lo vuelve a repetir, esta es la idea del texto. La unidad del cuerpo, aunque seamos diferentes. Pero ¿qué sucede cuando en esa diferencia la unidad se ve atacada? Esto es por causa de autosuficiencia y menosprecio. Obsérvalo el versículo 21. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no os necesito. Aquí observa que ya no hay una suposición, como se ha visto en los versículos 15 y 16. Si el pie dijera una hipótesis, sino que aquí probablemente son afirmaciones que Pablo sabe que en la iglesia de Corinto está sucediendo y que en muchas ocasiones la iglesia está presente. Y es este hecho, versículo 21, el hecho de la autosuficiencia. Pensar que formamos parte del cuerpo, pero no porque yo necesite el cuerpo, porque yo conmigo me basto solo. Mira lo que dice ahí, versículo 21 de nuevo, y el ojo no puede decir a la mano. ¿Sabes por qué dice no puede decir a la mano?
porque es lo que el ojo le dice a la mano en este contexto. Es lo que en muchas ocasiones un miembro dice con respecto a otros miembros. Claro que puede decirlo, pero aquí Pablo está diciendo, esto no es agradable a Dios. Y cuando esto sucede, entonces la línea se ha cruzado. La autosuficiencia que tal persona está demostrando no es otra cosa que está atentando al señorío de Cristo. Ninguno tiene derecho a menospreciar a otros, a considerarse que si uno es ojo, entonces le puede decir a la mano, no te necesito. Y esto no es verdad en lo práctico, ¿verdad? Como el ojo en muchas ocasiones necesita de la mano, o para echarse el colirio, o para quitarse una mota, o de muchas formas diferentes. En este lenguaje figurado, el ojo se siente autosuficiente y dice que por sí mismo se vale y no necesita de la mano. Ahora, la comunión se demuestra cuando reconocemos que hemos sido incluidos en el cuerpo, porque todos nos necesitamos mutuamente. Porque todos nos necesitamos a los demás. Y es pecado de orgullo cuando pensamos que no necesitamos al resto de hermanos. Esto es lo que dice la enseñanza en el versículo 22. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y eso es lo que Pablo ahora está tratando. Si es necesario o no, un miembro del cuerpo o no. Y frente a aquellos que dicen, yo conmigo me valgo. Aquel que piensa, de aquel que piensa que es menos, es de quien más necesita. Si tú crees que no necesito a nadie, entonces necesitas incluso de aquel que piense que es el menor en la congregación. Porque tu orgullo te ha hecho llegar a tal punto que no valoras lo que hemos aprendido en Cristo. Que el que quiera hacerse el mayor, que se haga el más pequeño. Y esto no es para conseguir después de cualquier día ser el mayor. Esto es importante entender. El que quiera ser el mayor, que se haga el más pequeño, no es la forma en la que un día llegará a ser el mayor. Sino que el que quiera ser el mayor, que se haga el pequeño, y eso ya es ser mayor. Ese es el final. Siendo el más pequeño, el que sirve a los demás y el que reconoce su necesidad de los demás, está reconociendo que está dependiendo del Evangelio y será grande el reino de los cielos. Pero además no vemos solamente la autosuficiencia, sino cómo esto lo lleva al menosprecio, ¿verdad? Al menosprecio. Observa el versículo 21. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no os necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser más débiles son los más necesarios. Versículo 23. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. De manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no la necesitan. Mas así formó Dios al cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Cuando creemos ser autosuficientes, lo que estamos mostrando es indiferencia y eso significa menosprecio. Menosprecio es lo mismo que decir indecoroso en el texto. Cuando se nos habla ahí de menos decoro, es una zona del cuerpo que no valoramos o menospreciamos más que otras. Versículo 23. A los que nos parecen menos dignos debemos tratar con más dignidad.
A los ojos del mundo, los menos dignos son menospreciados, pero con los ojos que Cristo nos enseña, a los ojos del mundo, los menos dignos son aquellos que debemos tratar con mayor dignidad. Así que ya no se trata de la escala social, de la escala económica, de la escala del conocimiento, de lo que en el mundo se considera como valioso o digno, sino que ahora tiene que ver con lo que Cristo nos enseña. Cuando Cristo los criticó por tratar con parcialidad a los ricos, dejándolos en los mejores lugares, como vemos en Santiago. Ves a una persona entrar con ropa decorosa, le dice, ven, siéntate aquí. Y lo tratas con honra a la luz del mundo, a los ojos del mundo, según tu apariencia. Pero viene otro andrajoso y dice, bueno, tú quédate por ahí o ya te buscaremos un lugar, aunque sea el peor. Esto no debe ser así y en muchas ocasiones es. Por eso aquí no hay una suposición, aquí hay una realidad que se corrige, porque somos dados a ser autosuficientes y menospreciarnos unos a otros conforme a una visión externa y pecaminosa. Cuando utilizamos el estereotipo social de la moda, de la ropa, de la apariencia externa, entonces estamos atentando contra la unidad del cuerpo. Terminamos. ¿Cuál debe ser entonces el criterio cuando formamos parte del cuerpo? Evitar el peligro, el peligro de la envidia, el peligro del orgullo, evitar el peligro de la autosuficiencia, del menosprecio, alinearnos con el criterio con el cual Dios ha ordenado el cuerpo. ¿Cómo ha ordenado Dios el cuerpo? Versículo 24. Dios ordenó el cuerpo, dando más abundantemente honor al que le faltaba. Es decir, nadie te menosprecia si Dios te honra. ¿A ti qué te importa? A la luz del mundo, lo que parezca que seas cuando Dios te está honrando. Cuando Dios te ha dado este regalo de participar de su cuerpo. ¿Cómo vas a participar de su cuerpo deshonrando ese honor, queriendo ser algo más en el cuerpo de lo que Dios ha determinado que sea? No hay nada que merecemos. No hay nada de lo que tenemos en el cuerpo que lo merezcamos. Así que Dios nos ha dado honra a nosotros que nos faltaba, porque éramos enemigos suyos. Estamos apartados del mundo, alejados de Dios, siguiendo y participando de la ciudadanía de este mundo, enemigos de Dios, pero ahora hemos sido reconciliados por la sangre de Cristo. Entonces, ¿cómo vamos a menospreciar la honra que Dios nos ha dado, formando parte de su cuerpo, cuando deseamos un lugar que no nos ha dado el Señor por envidia o vanagloria? O cuando menospreciamos a otro y nos creemos autosuficientes. Para que, ¿cómo es que Dios nos ordena que vivamos? Versículo 25, observa que dice, a fin de que en el cuerpo no haya división. Esa es la voluntad de Dios, que en el cuerpo no haya división. Pero para esto debemos examinar los peligros de nuestro pecado, que es lo que produce la división. Para que no haya división, sino que se preocupen los unos por los otros, en lugar de estar preocupados uno por sí mismo. Dice, ¿cómo es que no habrá división? Dice ahí, en lugar de que no haya división. Entonces la actitud de los creyentes es diferente. Los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Observa que no dice que los miembros cuiden uno de otros. Mira lo que dice ahí. Dice que los miembros tengan el mismo cuidado uno por otro. Así que no estemos cuidándonos unos más que otros. No estemos menospreciándonos cuando nos atendemos mejor unos que a otros. Cuando estamos más preocupados por algunos que por todos.
Además, esta es una tarea en la que todos somos llamados a ser responsables. Observa que dice, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por ti, ¿verdad? O otros por ti, sino que todos formamos parte de esta responsabilidad, unos por otros, para que todos nos preocupemos. Esa palabra preocupemos, ¿sabe qué significa en el original? Estar ansiosos unos por otros. Buscar el bienestar, la edificación, el beneficio espiritual de los demás antes que el de uno mismo. ¿Recuerda lo que Pablo dijo también en Filipenses capítulo 2? Poniendo a Cristo como el ejemplo de humildad y servicio. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, y esto no es una suposición, sino ya que lo hay, o puesto que lo hay, ya que hay un afecto entrañable, que hay misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando a cada uno, a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Estamos confundidos si formar parte del cuerpo es para mi beneficio propio. Cuando el propósito que Dios nos ha puesto en el cuerpo es para que entendamos que formamos parte del cuerpo para el beneficio de los demás. No somos el ombligo de la iglesia. Solamente hay una cabeza que recibe toda gloria y todos dependemos de él. No hay nadie más imprescindible que otro. No hay otro que haya recibido más honra que otro. No hay otro que lo merezca más que otro. No hay otro que sea autosuficiente en el cuerpo. El cuerpo de Cristo se caracteriza porque todos los miembros se cuidan mutuamente y de esta forma saben que están glorificando a Cristo. Ser columna y sostén de la verdad es cuidar la unidad del cuerpo, reconociendo que hemos recibido esta honra sin merecerlo, reconociendo que no somos autosuficientes, sino que hemos sido puestos en el cuerpo para el beneficio de otros y necesitamos a los demás para nosotros, sin excluir a nadie. Por eso termina diciendo, versículo 26, de manera que si un miembro sufre, entonces cuando entendemos esto, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, entonces cuando entendemos esto y no estamos en división, todos los miembros nos regocijamos con él. Y por eso termina diciendo, versículo 25, a fin de que el cuerpo, versículo 27, ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él en particular. Si no formas parte del cuerpo es porque todavía estás esclavizado en tus pecados. Todavía crees que no necesitas a Cristo para ser salvo. Y entonces todavía sigues pecando sin la conciencia de las consecuencias de tu pecado. Si esta es tu realidad, aunque creas que formas parte del cuerpo y vengas a las reuniones, no eres parte del cuerpo si no te arrepientes de tus pecados. Reconoces a Cristo como Señor y Salvador y sometes tu vida en obediencia a su voluntad. Pero si formas parte del cuerpo de Cristo, porque Dios te salvó, porque viste tu bancarrota espiritual, las consecuencias de tu pecado, y porque no podías hacer nada para reconciliarte con Él, sino que Cristo lo hizo todo en tu lugar, y por la obra del Espíritu Santo has sido unido a Cristo, ahora no eres un miembro del cuerpo de Cristo como un llanero solitario. Ahora no se trata de que el Espíritu solamente te abra a ti por medio de tus sentimientos.
Ahora no son tus sentimientos los que mandan y todos los demás debemos guiarte según o respetar lo que tú sientas. No, hemos formado parte del cuerpo que es gobernada por la palabra de Dios. Y nuestros sentimientos se rigen por la palabra de Dios. Y cuando nuestros sentimientos nos dicen que quiero ser mano y por eso no soy del cuerpo, entonces someto mis sentimientos pecaminosos a la palabra de Dios. Y confieso mi orgullo. Y confieso mi pecado. Y reconozco a Cristo como quien merece, el único que merece la gloria y la honra, y no uno mismo. Vamos a orar. Señor, eres tú el centro de todo, Señor. Porque de ti, por ti, para ti son todas las cosas, Señor. No formamos parte del cuerpo porque somos mejores que los no creyentes. No formamos parte del cuerpo porque hemos conseguido, por nuestra inteligencia, entender el Evangelio. No formamos parte del cuerpo por nada que nosotros hayamos alcanzado. Ni siquiera lo hemos heredado de nuestra familia, ni por nuestros padres, ni por nadie. Señor, formar parte del cuerpo es un regalo de gracia que tú tienes con lo que has escogido salvar. Y lo has hecho para exaltar a Cristo como la única autoridad, el único Señor y Salvador. Y queremos estar en tu cuerpo, en tu iglesia, Señor, confrontados con nuestro pecado, confrontados con nuestro orgullo, nuestra envidia, con los patrones que hasta entonces ha guiado nuestra vida en este mundo, que te ha dado la espalda, este mundo de pecado. Por eso, Señor, muéstranos que formar parte del cuerpo es un regalo de gracia y además es para tu gloria y no para nuestra conveniencia. Es para la bendición de otro y no para mis intereses. No es para satisfacer mis opiniones ni necesidades, sino para someterme a tu voluntad, abandonando aquella comodidad, aquel pecado que nos hace centrarnos en nosotros mismos. Así que haz tu obra en medio de nosotros, para que sigamos o para que comencemos y para que nunca dejemos de ser el cuerpo de Cristo que trae gloria a su cabeza. Queremos rogarte, Señor, que tú sigas obrando en cada corazón, en cada familia y en cada persona que está aún en sus delitos y pecados, Señor. Que tú lo convenzas de pecado, de justicia, de juicio. Señor, gracias por esta bendición de ser recordado de que somos parte de tu familia y que eres tú quien está edificando tu iglesia y tú la protegerás. En el nombre de Jesús. Amén.